Sí, gracias, presidente. ¿Cuál va a ser el destino de los millones de euros en fondos asignados a Asturias en la Conferencia Sectorial de Empleo? Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Gracias, presidente. Señoría. Los fondos destinados los fondos presupuestados por parte del Principado de Asturias para el presente ejercicio 2017, ligado a ingresos procedentes de la Conferencia Sectorial de Empleo, ascendieron en el presente ejercicio a los 50,9 millones de euros aproximadamente, con una partida destinada a la modernización de los servicios públicos de empleo y cofinanciada al 20%. Con fecha 11 de abril de 2017 se nos ha comunicado por parte de la Secretaría Permanente de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales el nuevo reparto asignado por parte del Gobierno de la Nación en esta materia, con los criterios ya conocidos en función de los niveles de ejecución de ejercicios anteriores. Se ha confirmado la nueva cifra de 54,8 millones de euros. Respondiendo a la pregunta realizada, esas políticas de empleo dimanantes en cuanto a soporte de financiación de la conferencia sectorial se aplican en aproximadamente una veintena de disposiciones y de convocatorias y de programas de ayuda, fundamentalmente relacionadas, le enumero rápidamente, con orientación para el empleo y el autoempleo, agencias de colocación, programas de acción conjunta para la mejora de la atención a las personas paradas de larga duración, programas integrales de orientación y mejora de la empleabilidad, cursos de formación para ocupados, cursos de formación para desempleados, gestión de becas y ayudas a desplazamiento para la asistencia a cursos de formación, formación con compromiso de contratación, ayudas para prácticas no laborales con o sin compromiso de contratación, acreditación de competencias adquiridas a través de la formación en base a la experiencia, prácticas no laborales derivadas de cursos de formación, formación dual, programas mixtos de empleo y formación, escuelas-taller, talleres de empleo, el programa Actívate, ayudas a la contratación de técnicos de empleo y desarrollo, ayudas al mantenimiento de empleo de personas con discapacidad, ayudas a la contratación de trabajadores con discapacidad en el mercado ordinario, programas de acompañamiento a la búsqueda activa de empleo o inserción laboral de colectivos con especiales dificultades. Son como digo, en el entorno de una veintena de medidas que han venido aplicándose, naturalmente coherentes con las directrices establecidas a nivel estatal y que contarán con la financiación que les relataba al principio. Gracias, señor consejero. Señor de Rueda, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, evidentemente, la pregunta se la hago por algo muy concreto, ¿no? Los fondos asignados son para políticas activas de empleo, que usted ha enumerado unas cuantas, creo que incluso en ser exhaustivo podría haber incluso alguna más, ¿no? que pudiera hacerse, pero aquí el denominador común de todas debe ser ayudar a la gente, ese dinero es para ayudar a la gente a encontrar empleo, a las personas que están desempleadas a que lo encuentren. Y los antecedentes que usted se encuentra, evidentemente no se os vaya a imputar recién aterrizado, pero son más que preocupantes. Porque este año, efectivamente, como usted ha dicho, se han asignado 54 millones de euros, 54.831.000 para ser exactos, y si sumamos a lo que ustedes tienen presupuestados en el presupuesto del Principado, a esta aportación estatal iríamos a casi 90 millones de euros, 89.983.000, que no es ninguna cantidad ni mucho menos despreciable, sobre todo cuando estamos en una región que tiene el doble de la tasa de desempleo de la Unión Europea. Parece ser que si tenemos este dinero, lo lógico sería ampliarlo, eso sería lo lógico. Pero si vamos al histórico de su consejería, no es lógico. En el año 2015, de un presupuesto similar, solo se gastan 7 de cada 10 euros presupuestados. La ejecución real apenas supera el 72. Y aparte de lo que nosotros le aportamos, el Estado, en este caso el Gobierno de la Nación, los españoles, se cumple con el compromiso. Se aportan efectivamente al presupuesto. Son ustedes los que no complementan con la partida correspondiente al Principado de Asturias. Pero este año 2016 vamos a peor. Aquí vamos a peor y aquí la ejecución es bajísima, no llega al 60. Cuando el Estado también cumple con sus compromisos, y aquí 9 de cada 10 euros que se emplean, nunca mejor dicho, en fomentar el empleo en políticas activas, parten del Estado. O sea, es bastante incomprensible cuando la mayor preocupación de los asturianos es el empleo, y ahí están sus propias encuestas, no nos dediquemos a un dinero que ya tenemos a hacer que la gente tenga empleo. Parece muy simple y creo que difícil de explicar por qué no se utiliza. Ahora, igual lo entendemos
Cuando hay partidas concretas de 7 millones de euros, que eran además para parados de larga duración y de difícil inserción en el mercado laboral, que por un tema de tardanza de publicación de un boletín oficial, pues no, se pierden, ese dinero se pierde, sale la directora del SEPEPA, que usted tiene ahí unas muy confusas declaraciones en prensa, que es difícil, bueno, la culpa siempre es de otro, pero es que solo nos pasa a nosotros, pero los que sufren son los parados, que esos 7 millones de euros que podrían intentar ayudarles a encontrar un empleo, pues esos asturianos no tienen esas ayudas de la política activa de empleo. También tiene usted en las publicaciones, no les recomiendo, las publicaciones en el BOE, el BOPA, del 30 de diciembre, porque no estaba bien programado el gasto, se dividen las partidas y lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo. Y partidas que deberían haber sido utilizadas primero, ahora, por otra serie de errores formales y prácticos, pues pasarán después. Pero además, aquí hay más delito, porque digamos, estamos hablando de parados de larga duración, que es un paro estructural en Asturias, los mayores de 45. ¿Por qué le digo estructural? Mire, muy sencillo. Antes de la crisis, en el año 2007, estábamos en el podium de los parados de larga duración en España, solo nos superaban Andalucía y Extremadura. 10 años después, y teníamos un 36% de nuestros parados. 10 años después, tenemos el 47%. Obviamente, hemos ido a peor. Y además, con un tema muy sencillo. Son los parados más difíciles de insertar en estos parados mayores de 45 de larga duración, de volver a insertar en el mercado laboral. Si despreciamos las ayudas que nos dan, difícilmente vamos a ayudarles a insertar. Aquí hay un problema de estos niveles de paro, que son sus viejas políticas económicas, que evidentemente no sirven para atajar el desempleo, pero es que las políticas activas por lo menos utilícenlas al nivel que lo utilizan otras comunidades autónomas. Ya no creo que nosotros estemos aquí para desperdiciar fondos. Y mire, le voy a decir otra cosa. La nueva legislación en políticas activas de empleo estatal permite una posibilidad de que las comunidades autónomas hagan programas piloto con cierta libertad, ¿no? Con unos límites, pero con cierta libertad, que algunas ya las están utilizando. No solamente ir, digamos, por el estándar de los programas europeos y estatales que utilizan todas las comunidades autónomas, sino que algunas están utilizando programas pilotos, pues mire, con agencias de colocación para mayores de 55 años, con in situ en empresas, con un tutor personal que está en la empresa y con una serie de características que están mejorando y mucho los niveles de empleabilidad de los sujetos de estos programas piloto, subiendo las posibilidades de que esta gente encuentre y permanezca en un trabajo, estos parados, pues exponencialmente. Pero a mí me gustaría si usted va a anunciar alguno nuevo, propio de Asturias, o seguiremos con las líneas europeas o estatales que tienen los demás. Porque es que estamos a punto de cerrar el círculo virtuoso del desempleo, que es lo que al Partido Popular y al Grupo Parlamentario nos preocupa profundamente. Tenemos ya la tasa de actividad menor de todo el territorio nacional, a 8 puntos de la media y 3 puntos por debajo, digamos, del penúltimo, que en este caso nos lleva ya 3 puntos. Una caída en 10 años de afiliación de la Seguridad Social, el doble que la española. La española en 10 años ha caído el 5, en Asturias estamos por encima del 10. Y luego al final, claro, ¿qué aumenta? ¿Qué aumenta? Pues aumenta el salario social, que su compañera de Asuntos Sociales dice que es porque tenemos más protección social. No, no, no. Es porque el servicio, el SEPEPA, es el servicio de empleo de todo el territorio nacional que más eficacia ha perdido en 10 años. Sé que a día de hoy de empleabilidad los hay peores si coge el dato de hoy, pero que haya perdido más eficacia, que sea menos posible encontrar empleo en 10 años, el asturiano bate todos los récords. Vamos cuadrando el círculo virtuoso del desempleo. Por eso sube el salario social, porque nosotros no tenemos protección social, tenemos menos posibilidades de emplear a la gente, que no querría protección social en muchos casos, sino antes tener un empleo digno, que es lo que buscan y lo que deberían proporcionarle los poderes públicos. Cada vez cumplen ustedes menos con las necesidades de los asturianos. Le tiene usted una ingente tarea por delante. La ineficacia de las políticas de empleo, los números ya se lo dejan claro, no falta que se lo dejemos nosotros. Y nosotros aquí estamos para orientar, le estamos dando posibilidades. Nosotros, sinceramente, esperanza tenemos poca, pero yo creo que el problema no es que no la tenga el Grupo Parlamentario Popular, sino que los asturianos la están perdiendo a marchas forzadas. Gracias, señor de Rueda. Señor consejero, tiene la palabra.